Va de la chistosa, qué hueva. Ya. Ya estoy grabando. Dale. No se le ve. Empezaremos realizando las preguntas sobre introducción a fundamentos de desarrollo de software. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es software? Opción A, programas de instrucciones y datos que definen para el hardware los algoritmos necesarios para la resolución de problemas. Opción B, conjunto de elementos físicos que constituyen un sistema informático. Opción C, equipo capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Mm, yo creo que es la A, esta que dices, porque la segunda, el segundo literal hace mismo alusión un poco al hardware, no al software. Y la C hace alusión a toda la computadora. Sí, está correcto. Como segunda pregunta tenemos, señale la respuesta correcta. Los tipos de software son, opción A, aplicaciones, administrador de red y usuario final. Opción B, sistema, lenguajes y programas. Opción C, sistema, aplicaciones y usuario final. La respuesta es el literal C, sistemas, aplicaciones de usuario final, mm, ya que no existe el sistema de administrador de red y tampoco de lenguajes. Ok, correcto. Eh, la pregunta número 3. ¿A qué se refiere el software de sistema? Opción A. Programas escritos por o para los usuarios para realizar una tarea específica en la computadora. Opción B. Permite el desarrollo de aplicaciones directas para usuarios finales. Opción C. Programas que administran los recursos de la computadora. Esta creo que es la C, porque la A hace referencia al software de usuarios, creo. Y la B hace referencia al software de aplicaciones. Entonces, Sí, más o menos por descarte, voy a la C. correcto. La siguiente pregunta. Número 4. Selecciona tres tipos de licencias correctas de software. Opción A. Libre, privado y comercial. Opción B. Libre, local y provincial. Opción C, privado, local y libre. Ah, a ver, en esa pregunta, ¿es la C? Eso de privada, local y libre. Ok, es incorrecto. ¿Alguien más sabe por si acaso la pregunta correcta? No, ok, la respuesta correcta es la A, puesto que las licencias locales y provinciales no existen. Siguiente pregunta. Selecciona la característica correcta del software. Opción A, seguridad, exclusividad e inflexibilidad. Opción B, usabilidad, importabilidad y seguridad. Opción C, seguridad, usabilidad y corrección. La respuesta correcta es la C, seguridad, usabilidad y corrección, creo. Sí, correcto. Siguiente pregunta. Es una pregunta abierta. ¿Para qué sirve el mantenimiento de un software? Ya. Eh, Permite el control, mejora y optimización del mismo software. Ujú, Y correcto. es periódico. Ajá. Siguiente pregunta abierta. ¿Por qué está formado cada lenguaje de programación? A ver, yo creo que cada lenguaje de programación está formado era por reglas, símbolos, eso, reglas y símbolos que determinan la Sí, funcionalidad de cada lenguaje. sí, es correcto. Y otra pregunta abierta sería, escriba a qué hace referencia un software libre. Permite el acceso a su código, o sea, Sí, es decir, es un 3 de funcionamiento, 3 de funcionamiento. sí, correcto. A continuación es el siguiente Ah, tema, evolución del software. ya, yo le voy a preguntar sobre evolución del software. Aquí le voy a compartir. ¿Me confirman si le pueden ver el documento donde están las preguntas? Sí,
Ya, a ver. Pregunta uno, dice, ¿qué lenguajes corresponden a lenguaje de bajo nivel? La primera es la COBOL y Lisp, de Java y Python, o C, COBOL y PHP. ¿Alguien sabe la respuesta? Yo. Yo creo que la respuesta correcta es la A, COBOL y Lisp, puesto que Java y PHP son considerados lenguajes de alto nivel. Ya, listo. Ya. Pregunta 2. Sí, está correcto. A ver, ¿cuál fue la principal razón para desarrollo de un software? A, para la optimización en juegos, B, satisfacer las necesidades de los primeros programadores informáticos, o C, mejorar los sistemas operativos. Ah, ah, Juan, ¿sabes la respuesta? ¿O alguien sabe la respuesta? La respuesta correcta es la B, satisfacer las necesidades de los primeros programadores informáticos, Sí, ya sí, que correcto. los softwares se crearon para ayudar a satisfacer las Sí, mismas necesidades. sí, listo, sí, esa es la respuesta. Ya, pregunta 3. ¿Qué significan los huecos en las tarjetas perforadas usadas en las primeras computadoras? Literal A, para mejorar el diseño y que se vea mejor. B, para pasar cables a través de ellos. O C, hace referencia a un cero del código binario. Eh, es la C, hace referencia al cero del código binario y las dos anteriores no tienen mucho sentido, entonces por eso es la C. Sí, sí, tienes razón. No tiene mucho sentido las otras. Ya. La cuarta. Selecciona la respuesta correcta. ¿En qué lenguaje fue programado Windows 1.0? A, en C, B, en Basic o C en C++. Yo diría que es la respuesta B en Basic porque así está escrito y mencionado en los documentos existentes de Windows 1.0. Sí, correcto, está programado en Basic. A ver, ya. Quinta pregunta. Dice, ¿cuánta, ¿cuántas eras posee la evolución del software actualmente? Literal A, posee 2 eras. B, posee 3 eras. O literal C, posee 4 eras. ¿Alguien sabe la respuesta? Puse 4 eras, ya que hasta el año 2000 se han determinado que han pasado 4 eras. Sí, las eras se terminan por, bueno, 5 años, digamos, porque desde el 2020 está hecho el software. Ya. Las siguientes son preguntas abiertas. Ya. Mencione, ah, pregunta 6 dice, menciona una característica de la primera era del software. ¿Alguien sabe la respuesta a eso? No sé si estará bien, pero creo que se tenía pocos métodos de planificación para el desarrollo de software. No eran estandarizados. Más o menos, o sea, dice que, o sea, la respuesta es que no se tenía como dijiste, no se tenía una planificación para el desarrollo de software, ya que existían pocos métodos para su programación. Ya, pero sí, sí, está bien la respuesta. Ya, pregunta 7. Mencione 2 características del software en tiempos actuales. ¿Alguien que pueda responder? ¿Qué tal? A ver, sería una el comportamiento temporal conocido, puesto que se puede saber en tiempo real los procesos de un computador y la capacidad de priorizar tareas, que es la principal diferencia entre eras de los computadores, creo. Sí, sí, está correcto. Y ya la pregunta 8 es, ¿en qué etapa la base de datos y multiprogramación entraron a ser relevantes? Mm, Wendy, ¿sabes la respuesta? En la segunda etapa, creo yo, ahí apareció el funcionamiento de la base de datos y la multiprogramación, creo yo. Sí, 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 está bien, sí es la segunda etapa. Ya, listo.
Bueno, proseguimos con el tema de ingeniería del software. Yo voy a hacer el de ingeniería de software. La primera es de opción múltiple, ¿no? ¿Qué es la ingeniería del software? A. Hace una referencia a la carrera impartida por las universidades. B. Es una especialidad que consiste en sistemas, instrumentos y técnicas que se emplean en el desarrollo de los programas informáticos. O C. Es una especialidad que estudia el diseño, estructura y funcionalidad de un sistema. A ver, creo que es la B. Eso que es una especialidad que consiste en sistemas, instrumentos y técnicas que se emplean en el desarrollo de programas informáticos. Ya que la C no, o sea, más que o sea, la C yo le veo como una definición a lo que es arquitectura de computadores. Mm, Y la, bueno, hacer referencia a una carrera no tiene sentido. sí, está bien. Eh, segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué razón nació la ingeniería del software? Eh, porque los empresarios porque los empresarios querían realizar solo software privado. Opción B, porque los usuarios querían hacer sus propios programas. U opción C, porque se presentó una crisis ya que se requería hardware más potente. Eh, para mí la respuesta correcta sería la C. O sea, la crisis del software dio lugar a que se inicie y se perfeccione el ingeniería del software. Sí, es la C. Siguiente. 3. ¿Cómo se denominó el evento que causó la aparición de la ingeniería del software? Mm, ya, ya dijo, ya. Si no recuerdo mal, se llamó la crisis del software. Ese es el nombre. Eh, los elementos, 4. Los elementos que caracterizan a un software son: opción A, programas, algoritmos, usuarios y productos. Opción B, programas y algoritmos, estructuras de datos y documentos. O opción C, estructuras de datos, documentos y usuarios. No estoy seguro, pero es la A, programas, algoritmos, usuarios y productos. No. ¿Y alguien más? ¿O no? Bueno, es la B. Es programas, algoritmos, estructuras de datos y documentos. Porque en lo que dijo la Bernabé, en la opción A, los usuarios no pertenecen al grupo de elementos que caracterizan un software. Entonces, por eso es la B. Eh, Pregunta 5. Seleccionen la respuesta correcta de uno de los objetivos de la ingeniería del software. Es uno de los objetivos, ¿no? A. Desestructurar la elaboración de evidencias. B. Evitar el seguimiento de costes y plazos. O C. Diseñar programas informáticos que se adecuen a las exigencias de la sociedad. Un objetivo del software. Tal vez sería el literal C, diseñar programas informáticos que se adecúen a las exigencias de la sociedad. Sí.
Sí, las otras opciones son como medio que se van encontrando. Ya. La pregunta 6. Mencionen 5 áreas de la ingeniería del software. Solo 5. Ok, a ver si recuerdo bien. Una es requisitos, diseño, pruebas, procesos y calidad de software. Sí, ahí está. Sí, estas áreas son según el Sweetbook, ¿no? Pregunta 7. Estos ya son abiertos. ¿A qué área corresponde este enunciado? ¿A qué área del Sweetbook? Consisten en la verificación dinámica del comportamiento real de un programa. Consisten en la verificación dinámica del comportamiento real de un programa. ¿A qué área? Yo creo que esa es la área de pruebas, o sea, el área de pruebas del software. Sí. Sí, en esta se verifica que el programa ya sea esté bien elaborado. Entonces, y la última, la pregunta 8. ¿A qué área corresponde el siguiente enunciado? Otra vez. Expresan las necesidades y restricciones que debe satisfacer un producto para contribuir a la solución de un problema real. Expresan las necesidades y restricciones que debe satisfacer un producto para contribuir a la solución del problema real. Al área de diseño de software o no, Perdón. del diseño de software. No, pertenece al área de requerimientos, porque es el primer paso al cual se debe hacer en el desarrollo del software, y ahí se expresan las necesidades del cliente o del usuario. Ya. A continuación, lo del proceso, el área de proceso y producto de software. Yo les voy a leer las preguntas del proceso y producto del software. La primera pregunta es, ¿cuáles son los niveles del proceso de ingeniería del software? Literal A, actividades técnicas y de gestión, definición, implementación, medición y mejora de los procesos. Literal B, metanivel, actividades orientadas a la planificación del software. Literal C, manipulación del diseño del software, implementación, composición, registro y mejora de los procesos. ¿Alguien sabe la respuesta? Tal vez es el ítem B, metanivel, actividades orientadas a la planificación del software. No. ¿Alguien más sabe? No. El literal correcto es la actividades técnicas y de gestión, definición, implementación, medición y mejora de los procesos. ¿Por qué? Porque existen dos niveles en los que se pueden medir los procesos de ingeniería del software. El primero es el de las actividades técnicas y de gestión. La segunda es la de metanivel concerniente de la definición, implementación, medición y mejora de los procesos. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los modelos más relevantes de la ingeniería de los procesos? Literal A, ideal, plan, IES, ISO 12320. El literal B es PDCA, ideal, ISO 4200, MPD. Y literal C, PDCA, ideal, ISO 15504, parte 7, ISO 2000.
Yo creo que es la C, es que es PSA Ideal ISO 15504, parte 7 y ISO 2000, puesto que la A pone una que dice IES y eso no son siglas, no tienen que nada ver con el software, mucho menos la B que dice MPD. Yo por eso creo que es la C. Sí, esa es la respuesta correcta. La pregunta 3 es, escoja cuáles son los paradigmas que existen en la medición de los procesos. Literal A, conceptual y lógico. Literal B, analítico y análisis comparativo. Literal C, lógico y de benchmarking. ¿Alguien sabe la respuesta? Yo creo que solo existen dos paradigmas y o sea, la respuesta sería el B, analítico y análisis comparativo. Sí, esa es la respuesta correcta. La pregunta 4 dice, en los procesos de realización del producto existen el atributo que define su potencial de calidad en su producción, el cual es madurez del mismo, cuáles son sus niveles. Literal A, inicial, gestionado, definido, gestionado cuantitativo y optimizado. Literal B, incompleto, ejecutado, gestionado, definido, gestión cuantificada y optimizada. Literal C, propósito, notas introductorias y referencias. Yo diría que es la A, la que dice inicial, gestionado, definido, gestionado, cuantitativamente y optimizado, puesto que, si no estoy mal, solo existen 5 etapas en los niveles de madurez. Sí, esa es la respuesta correcta. La pregunta 5 dice, ¿cuáles son las dimensiones del modelo en los procesos? Literal A, dimensión cuántica y de capacidad de proceso. Literal B, dimensión de proceso y capacidad de proceso. Literal C, dimensión de proceso y actividades relacionadas al cambio. Creo que es la B, es que dice dimensión de proceso y capacidad de proceso, ya que un modelo solo tiene dos tipos de dimensiones, las cuales son esas de dimensión de proceso y capacidad de proceso. Sí, están basadas en estos dos procesos. Esa es la respuesta correcta. A ver, una pregunta, la abierta. Dice, defina qué es un proceso. No, nadie. Yo. Un proceso son actividades interrelacionadas en las cuales una entrada se convierte en una salida, o sea, o una salida o un resultado sería. Eso Sí, es un proceso. bueno, sí, un proceso es un conjunto repetitivo de actividades relacionadas que se realizan sistemáticamente, mediante las cuales dan una entrada que se convierte en una salida o resulta luego de insertar un valor. La pregunta siguiente dice, en el modelo de procesos CCMI se dictan normas que debe de tener una organización madura. Explica por lo menos una de estas. A ver, creo que se refiere a la capacidad de gestión, ya que en todo desarrollo de software siempre se tiene que tener un proceso de mantenimiento desde el inicio para que todo salga correcto. Sí, está correcto. La siguiente pregunta. Explica en qué forma se puede medir un proceso. ¿Alguien sabe la respuesta? Creo que se puede medir o sea, se puede medir la calidad de este proceso y también la calidad de sus salidas. Sí, sí, está correcta la respuesta.
A continuación, mi compañero les va a leer las preguntas del siguiente tema. Yo haré las preguntas sobre programación individual versus programación en conjunto. La primera pregunta es, tipo de programación que permite tener un feedback durante el desarrollo del código fuente. Opción A, programación individual y programación orientada a objetos. Opción B, programación individual o programación en conjunto. Ay, perdón, opción B, programación individual. Opción C, programación en conjunto. Yo creo que es la C, programación en conjunto, porque puedes tener distintos puntos de vista de cómo resolver un problema. Sí, correcto, es la opción C. Segunda pregunta. ¿En qué tipos de proyectos sería correcto emplear la programación individual? A. En proyectos muy pequeños. B. En cualquier tipo de proyectos. C. Proyectos para los cuales se cuenta con muy poco tiempo. Yo creo que la respuesta correcta es proyectos muy pequeños, porque ahí es como más fácil tener en claro cuáles son nuestros limitantes. Sí, correcto. Hay que poner siempre límites. Ok, la siguiente pregunta, la número 3 es, si se forma parte de un proyecto, ¿es importante que cada miembro del equipo? Opción A, aplique cambios que supone que estarán bien para los demás. B, programe la parte asignada de la aplicación y abandone el proyecto después. Opción C, colabora activamente durante todo el proceso de desarrollo. ¿Alguien sabe? Yo creo que es la C, esa de colaborar activamente durante todo el proceso de desarrollo, ya que ah, ya en un equipo de trabajo o sea, es importante que cada uno participe activamente en cada etapa de este proyecto, o sea, tanto el inicio como el final, creo. Sí, la opción C es la correcta, puesto que en la opción A nunca hay que aplicar cambios que no están todos de acuerdo. Y en la opción B nunca hay que abandonar un proyecto. Ok, la siguiente pregunta es la número 4 y dice, ¿es común que las personas que comienzan en el mundo de la programación? Opción A, busquen equipos de desarrollo para que los incluyan. Opción B, prefieran programar solos ya que así saben qué deben hacer y qué no. C, necesitan estar en proyectos importantes para así aprender más. ¿Alguien sabe la respuesta? Sí, creo que es más común que busquen equipos de desarrollo para los que los incluyan. Para aprender más. Ok, no es correcto. ¿Alguien más tiene la respuesta correcta? No, ok. Es la respuesta B. Prefieren programar solos ya que así deben que hacer y que no. Es muy común que esto pase ya que la persona siempre busca la manera de hacer las cosas por sí solos cuando están empezando. Entonces es la opción B. Ah, no, ya. Siguiente pregunta. Ujú. La pregunta número 5. ¿Cuáles de las siguientes herramientas sirven para el control de versiones? Opción A, Trello, GitLab o Project Libre. Opción B, GitLab, GitHub y Bitbucket. Opción C, GitHub, GitLab y Swift. ¿Alguien sabe la respuesta? Em, para mí la respuesta sería yo, el literal B, GitHub o Bitbucket, ya que en el literal C está Swift, que Swift no es un control de versiones. Y en el literal B A está Trello y no, tampoco no Ujú. sirve para Esas son aplicaciones para control. establecer fechas del proyecto, exactamente. La correcta es la opción B. A continuación voy con preguntas abiertas. Ok. ¿En qué momento se popularizó la programación en conjunto y pareja? ¿No saben la respuesta? Ok. Se popularizó la programación en conjunto y en pareja con la aparición de la programación externa en el 2004. Ok. Ya. La siguiente pregunta. ¿Qué es GitHub? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Una idea?
Creo que GitHub era... A ver, si más no recuerdo, es un sistema de gestión de proyectos y control de versiones del código para que se pueda trabajar, para que múltiples personas puedan modificarlo desde diferentes computadoras. Sí, exactamente. Es correcta esa respuesta. Ok, como última pregunta de este tema tenemos, ¿qué es Source Tree? ¿Alguien sabe la respuesta? Yo, A ver, dime. eh, una de... Es un repositorio. Sí, sí es un No, repositorio. Sí, es uno de los mejores clientes de GUI, que permite manejar eso mismo que tú dijiste, repositorios en Git. Ok, a continuación, el siguiente tema. Ya les comparto la pantalla. A ver. Ya, a ver. ¿Sí les pueden ver el tema? Sí, Ya, listo. A ver. Ay, perdón, fallas técnicas, ya. Ya, como primera pregunta es... Procesos, a ver, en el tema procesos de ciclo de vida del software. Muy bien, pueden decirme la respuesta correcta ya. Uno, ¿cuáles son los procesos principales que definen el ciclo del software? Los literales son literal A, procesos primarios, procesos secundarios y procesos terciarios. Literal B, procesos primarios, procesos de soporte y procesos de desarrollo. O literal C, procesos primarios, procesos de soporte o procesos organizacionales. ¿Alguien sabe la respuesta? yo creo. A ver, si no estoy mal, sería la respuesta C. Procesos primarios de soporte y organizacionales, porque así está documentado en la ISO 12207. Mm, sí, exacto, es la C. Ya, ya. Pregunta 2. Gestión, infraestructura, mejora y formación son subprocesos que pertenecen a, literal A, procesos organizacionales, literal B, procesos primarios o literal C, procesos de soporte. mm, es el literal de procesos primarios. No es correcto. O sea, la respuesta es literal A. Es procesos organizacionales, ya que los procesos organizacionales se clasifican en subprocesos de gestión, infraestructura, mejora y formación, más no los procesos primarios y de soporte. Ok, ya. Pregunta 3. Dice, los estándares técnicos más importantes para comprender el ciclo de vida del software están en, literal, la ISO 12207, la IEEE 1362, literal B, ISO 15504 y la ISO 12207. Y literal C, la ISO 15504, la ISO 1362. ¿Alguien sabe la respuesta? Juan, ¿tú sabes? Sí, creo que es la B, la ISO 15504 y 12207, porque estas hablan en sí del ciclo de vida del software. Sí, estás bien, porque, a ver, la ISO, o sea, que digo, la IEEE 1362 es una documentación que se relaciona con el desarrollo del software. Y con eso ya están invalidadas las dos primeras, literal A y literal C. Ya. Pregunta 4. ¿Cuándo se considera que el ciclo de vida de un software llega a su final? Mm, Literal A, cuando el equipo de desarrollo
se lo presenta el cliente, literal B, cuando se detectan fallas en el código fuente, o literal C, cuando este se retira y deja de funcionar. Creo que la respuesta correcta es la A, cuando el equipo de desarrollo se lo presenta al cliente. Sí, está correcto. No. Está mal. A ver, porque es la C, cuando se retira y deja de funcionar. Puesto que según el ciclo de vida del software establecido en la ISO 12207, dice que un software, o sea, llega a su ciclo, su etapa final de vida cuando o bien deja de funcionar, y también cuando se retira, cuando ya no en la empresa donde se lo realizó ya no se lo sigue actualizando. Ya, pregunta 5. ¿Cuál es la composición jerárquica correcta dentro de los procesos que forman parte del ciclo de vida? Ya, literal A, proceso, actividad, tarea. Literal B, proceso, actividad, y tarea, proceso, tarea, actividad y proceso. O literal C, proceso, actividad, tarea y proceso, o proceso, tarea. ¿Cuál es la correcta? La respuesta correcta es la A, proceso, actividad y tarea. Porque en cada proceso se tienen actividades que son necesarias para llevar a cabo un proceso, creo yo. No, sí estás bien. Ya. Ya vamos con las preguntas. Otras son preguntas raras ya. Dice 6. ¿En qué se dividen los procesos del ciclo de vida? Se dividen en tres: primarias, de soporte y de organización. Sí, exacto. Sí, está bien. Ya. Literal, bueno, pregunta 7. En los procesos primarios existe el proceso de desarrollo. De una definición. ¿Alguien sabe? Yo creo que se refiere o hace referencia a las actividades y tareas que tiene el desarrollador de software durante el proceso. Sí, correcto. Dando una explicación más amplia, dice que este proceso del ciclo de vida, como dijo Jorge, contiene las actividades y tareas del desarrollador del software. El desarrollo a largo plazo denota tanto el desarrollo del nuevo software y modificación de un software existente. Muy bien, y con pregunta 8, digamos, en los procesos de soporte existen distintos tipos de procesos. Explique el proceso de resolución de problemas. Yo, como su nombre mismo lo dice, toma acciones para corregir o eliminar los procesos que se lleguen a detectar. Exacto, sí, o sea, sí, dijiste bien, o sea, está bien tu respuesta, para, digamos, decir que este proceso proporciona el mecanismo para instituir un proceso de circuito cerrado para la resolución de problemas, para la redundancia, y tomar acciones de corrección para eliminar los problemas a medida que se detectan. Ya, y a continuación vamos a ir con el tema de proceso de apoyo del ciclo de vida. Sí. Yo les voy a leer las preguntas. A ver, la primera dice, mencione cuáles de los siguientes procesos son procesos de apoyo del ciclo de vida del software. El literal A, proceso de documentación de control de calidad de verificación. Literal B, proceso de adquisición de mantenimiento de suministro. Literal C, proceso de gestión de infraestructura de capacitación. Yo creo que es el literal A, el proceso de documentación de control y calidad de verificación. Sí, esa es la respuesta correcta. Segunda pregunta.
¿cuáles son las clases en las que se agrupan los procesos del ciclo de vida? Literal A, primarias, secundarias, terciarias. Literal B, primarias, soporte, organización. Y literal C, gestión, mantenimiento, resolución. Creo que sería la opción que dice primaria, soporte y organización, sería literal B, puesto que igual así está documentado en la ISO 12207. Sí, correcto. La tercera pregunta dice, ¿a qué proceso pertenece el siguiente enunciado? Contiene un conjunto de 4 procesos de la organización. Realiza funciones en él a nivel corporativo, por lo general más allá o en los proyectos. Este proceso puede apoyar cualquier otro proceso. Estos procesos ayudan a establecer, controlar y mejorar otros procesos. Literal A, proceso de organización. Literal B, proceso de gestión. Literal C, proceso de progreso. ¿Alguien sabe la razón? No. La respuesta es el proceso de organización. La pregunta 4. ¿A qué proceso pertenece el siguiente enunciado? Un proceso de apoyo es compatible con cualquier otro proceso, como una parte integral con un proceso distinto que contribuye al éxito y la calidad del proyecto. Literal A, proceso de operación. Literal B, proceso de documentación. Literal C, proceso de soporte. Creo que es el proceso de soporte, si no estoy mal. Pregunta 5. ¿Qué son los procesos de adquisición? Literal A, este define las actividades y tareas del cliente que adquiere un producto de software o servicio por contrato, que puede ser el servicio completo o una parte de este. Literal B, este proceso del ciclo de vida contiene las actividades y tareas del desarrollador de software. Literal C, este proceso de ciclo de vida que forma parte de la operación total del sistema contiene las actividades y tareas del operador de un sistema de software. ¿Alguien sabe? Yo diría que es la opción A, puesto que no solo el desarrollador tiene tareas y actividades, sino también el cliente al adquirir un producto, y creo que hace referencia a este proceso de adquisición. Sí, esa es la respuesta correcta, literal A. A ver, las preguntas abiertas serían, ¿para qué sirve el proceso de gestión de la configuración? Nadie. El proceso es controlar las modificaciones y versiones de los elementos o registrar e informar el estado de los elementos y las peticiones de modificación. La siguiente pregunta es, según la ISO 12207, ¿qué realiza el proceso de validación? ¿Nadie? Determina si la aplicación o servicio tiene el uso especificado mediante un conjunto de pruebas y se puede realizar juntamente con el proceso de verificación. Y ya, el siguiente tema es análisis de requerimientos. Ya, este es análisis de requisitos, ¿no?
Primera pregunta. ¿El trabajo innecesario dentro del desarrollo está implicado directamente por A, requisitos innecesarios, B, requisitos ambiguos o C, implicación insuficiente del cliente? ¿Nadie? Ya, bueno, entonces sería por los requisitos innecesarios. La mayoría de veces inconscientemente se hacen requisitos que no tienen nada que ver con el proyecto. Entonces sería por eso. Segunda pregunta. Los aspectos que debe cubrir una buena descripción de requisitos son A, la funcionalidad, interfaces externos, ciclo de vida o rendimiento y tiempo establecido. B, funcionalidad, interfaces externos, rendimiento, atributos y restricciones. Y C, funcionalidad, interfaces externos, rendimiento, atributos y historias de usuario. Yo, a ver, creo que sería la B, la que dice funcionalidad, interfaces externos, rendimiento, atributos y restricciones, puesto que es importante fijar la atención en cómo se describen los mismos requisitos. Ya, sí, sí. La pregunta 3. ¿En qué etapa de desarrollo el coste de corrección de un fallo es mayor? En la etapa A, en la etapa de arquitectura, B, en la etapa de diseño detallado o C, en la etapa de requisitos. Creo que es la etapa de requisitos, si no estoy mal. Sí. En la etapa de requisitos, ya que la etapa de requisitos es la primera que se hace, ¿no? Entonces, si se determina mal algún requisito, eso va a determinar un coste mayor en cuando se hagan la corrección de errores. La pregunta 4. Indique el aspecto básico de una descripción de requisitos al que corresponde el siguiente concepto. O sea, ¿a qué término corresponde el siguiente concepto? Básicamente. Indicación de la velocidad, disponibilidad, tiempos de respuesta, tiempos de recuperación y tiempos de determinadas funciones. ¿Nadie? La respuesta correcta es la B, la de rendimiento. Es el concepto de rendimiento. Sí, esa es la respuesta. Dentro de la descripción de un requisito se debe indicar el rendimiento y el rendimiento corresponde más o menos a los tiempos de respuesta, recuperación y etc. 5. Complete. Esto es de completar, ¿no? Después de que se comprendió el problema y se ha definido y descrito el sistema, además de detallar los requisitos del software, inicia la fase de A, diseño y desarrollo, B, codificación, C, pruebas. A ver, yo diría que inicia la fase de diseño-desarrollo, puesto que ya una vez levantados los requerimientos de una forma correcta, ya se puede empezar con el desarrollo y el diseño. Sí, eso sería. Las preguntas abiertas. Entonces, explique de qué forma se levantaban los requerimientos funcionales y no funcionales.
Mm, Nadie. Bueno, entonces. Ya. Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema o que dará el sistema. Y mientras que los no funcionales identifican las funciones específicas del sistema. Sí, correcto. Mencionen cuál es la mejor forma de responder historias de usuario. Ya a ver, creo que es mediante tablas donde se puede identificar o sea, las demandas declaradas. A ver, si es dando un ejemplo, sería para qué se hará o cómo se hará y qué es lo que se quiere que se realice. Sí, eso es, básicamente, mediante tablas. Ya. Y la última, especifique un ejemplo de requisitos funcionales y no funcionales. Yo, a ver, voy a responder eso. Dentro de lo funcional, sería que un sistema pueda, o sea, capaz de enviar un correo cuando tal vez se realice una transacción o algún tipo de este proceso. Mientras que no funcional del mismo sistema sería que el sistema sea capaz de procesar cualquier número de transacciones y así. Sí, básicamente eso sería. Y ya.